El ejecutivo la puso contra la pared delante de todos, exigiéndole a la conserje que cantara. Él esperaba una humillación pública, pero cometió un error que transformaría la fiesta de la empresa en el escenario de su propia ruina. «Sofía, toma el micrófono». La orden de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. El salón de fiestas se congeló. Los meseros se detuvieron con las bandejas en el aire, y el sonido de los cubiertos y las conversaciones murió al instante. Ella permaneció inmóvil, junto a la puerta de servicio, la bolsa de basura en una mano, su rostro una mancha en la penumbra. El uniforme azul parecía absorber toda la luz del lugar. «Vamos, no tenemos toda la noche. Canta para nuestros invitados». Su voz era seda empapada en veneno. Risas nerviosas surgieron de la mesa principal. El sonido fue como un cristal rompiéndose en el silencio mortal. Ricardo caminó hacia el escenario, le quitó el micrófono al vocalista asustado y lo levantó. El haz de luz del reflector siguió su mano, posándose sobre Sofía como un depredador. Ella se encogió, súbitamente expuesta, el centro de una arena no deseada. «Una ovación para nuestra estrella de la limpieza», gritó él, sarcástico. Los murmullos se extendieron como un incendio. Sofía sintió cientos de ojos perforando su alma, su uniforme sencillo, su existencia. Sus zapatos gastados parecían pegados al mármol caro. Solo quería desaparecer. Ricardo perdió la paciencia. Marchó hacia ella y empujó el metal frío del micrófono contra el pecho de Sofía, haciéndola retroceder un paso. «Canta una canción, ahora, o puedes buscar otro trabajo mañana». El aire se escapó de sus pulmones. El plástico de la bolsa de basura crujió en su mano sudorosa. ¿Cómo podía una simple canción costarle su dignidad y su futuro? El metal frío del micrófono quemaba la piel de su mano. Era el mismo frío de la llave de casa, el día en que Marcos la arrojó al suelo de madera. El sonido metálico y solitario resonó en el apartamento vacío, un punto final en todo lo que habían sido. «Se acabó, Sofía», dijo él, sin mirar atrás. «Me cansé de tus sueños estúpidos». La puerta se cerró de un portazo, y el silencio que quedó era más fuerte que cualquier grito. Todo esto pasó por su mente en un segundo. El peso en su mano ya no era solo un micrófono, era el peso de todas las puertas que se le habían cerrado. Pero antes del frío hubo calor. Un recuerdo de su pequeña Ana, con fiebre, acurrucada en su regazo. Sofía le cantaba una vieja canción de cuna, una melodía que su abuela le enseñó. Su voz era un susurro, pero llenaba la pequeña habitación de paz. Ana abrió sus ojos somnolientos y le tocó la cara. «Canta otra vez, mamá», murmuró. «Tu voz es de ángel». En ese momento, en el silencio de la madrugada, ella era una reina en un reino de dos personas, y su música era la única magia que importaba. El calor se deshizo como el humo. Otra escena la invadió. Marcos la encontró en la cocina, tarareando mientras miraba un cartel de un concurso de talentos del barrio. Le arrancó el papel de la mano. «Los ángeles no limpian el suelo, Sofía», escupió las palabras. «La gente como nosotros no se sube a un escenario. Aplaudimos o barremos el confeti después de la fiesta. Deja de soñar. Nuestra vida es esta. Acostúmbrate». Cada palabra fue un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Nunca más volvió a cantar frente a él. Y luego, la decisión. El apartamento vacío, la carta de desalojo sobre la mesa. El hambre era una visita constante. Ana dormía en el único colchón que quedaba, abrazada a un osito de peluche al que le faltaba un ojo. Sofía miró el rostro sereno de su hija, una promesa viva de que rendirse no era una opción. Tomó el periódico, ignoró las páginas de cultura y fue directamente a los clasificados. Servicios generales. Contratación inmediata. Con manos temblorosas, rodeó el anuncio con un círculo. «Será solo por un tiempo, mi amor», le susurró a su hija dormida. «Te prometo que te daré un mundo mejor».
Un carraspeo fuerte, amplificado por el sistema de sonido, la trajo de vuelta. Era Ricardo, impaciente. El brillo cruel en sus ojos la arrancó de sus recuerdos. El salón de fiestas volvió a existir, con sus luces cegadoras y sus rostros burlones. La promesa que le hizo a Ana resonó en su alma, no como una herida, sino como un escudo. El miedo que la paralizaba comenzó a transformarse en una furia fría y silenciosa. Sus dedos, antes temblorosos, se cerraron alrededor del micrófono con una fuerza que no sabía que poseía. La humillación no sería el final, sería el comienzo. El deseo de cantar era una brasa que Sofía mantenía viva en el fondo de su alma, un secreto que calentaba en las noches más frías. Días antes de la fiesta de la empresa, esa brasa amenazó con convertirse en llama. Se puso su mejor ropa, un sencillo vestido de domingo, y fue al centro comunitario para inscribirse en el concurso de música La Voz del Barrio. El folleto, arrugado de tanto leerlo, estaba en su bolso como un talismán. Se sentía fuera de lugar en la fila, una isla de mediana edad y ansiedad, en un mar de jóvenes con guitarras en la espalda y piercings en la cara. Llegó su turno. La recepcionista, una joven masticando chicle, apenas levantó la vista. «Inscripción para La Voz del Barrio», dijo Sofía, con la voz más baja de lo que pretendía. La joven señaló un aviso impreso en letras diminutas, pegado con cinta adhesiva en el mostrador de acrílico. «Las inscripciones cerraron ayer. Preselección». «Pero el folleto decía que era hasta el viernes», insistió Sofía con la esperanza comenzando a flaquear. «Cambió», dijo la recepcionista, ya atendiendo el teléfono, despidiendo a Sofía con un gesto vago. No había apelación. Era un muro. Un muro de burocracia e indiferencia que decía, una vez más, que había llegado demasiado tarde. Sofía solo asintió. Se le hizo un nudo en la garganta, impidiéndole cualquier protesta. Guardó el folleto inútil en su bolso y salió, caminando por la concurrida calle con la abrumadora sensación de ser invisible. El mundo no le debía nada, lo sabía, pero a veces parecía que se empeñaba en quitarle incluso lo que nunca había tenido. Ese pequeño escenario, bajo las tenues luces del centro comunitario, parecía tan distante como la luna. El fracaso tenía un sabor amargo y familiar. Al día siguiente, la esperanza terca renació. Un nuevo cartel en el escaparate de una tienda de música anunciaba: «Quedan cupos, inscripciones de última hora aquí». El corazón de Sofía se aceleró. Era una señal. Era una segunda oportunidad. Entró en la tienda, el sonido de una campanilla en la puerta anunciando su llegada. El lugar olía a madera y cuerdas nuevas. Estaba lleno de instrumentos que solo veía en revistas. Y entonces lo vio. Ricardo estaba en el mostrador, riendo con el dueño de la tienda, un hombre de mediana edad llamado Alfonso. El mundo de Sofía se encogió hasta caber en ese espacio claustrofóbico. Ricardo la vio. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Se volvió hacia su amigo. «Mira, Alfonso, la competencia se está poniendo seria este año. Sofía aquí nos va a deleitar». Sofía sintió que la sangre huía de su rostro. «Señor Ricardo, yo solo vine para...» «¿Viniste a qué?» «A comprar cuerdas de guitarra con el sueldo de la limpieza». La interrumpió, con la voz lo suficientemente alta como para que otros clientes miraran. «No te esfuerces tanto, Sofía. Algunas personas nacieron para estar tras bambalinas. Es su lugar, ¿entiendes?». Le guiñó un ojo a Alfonso, quien rió incómodamente. Ricardo se volvió hacia él, pero mantuvo el tono de voz elevado. «Si cualquiera puede inscribirse en esto, el nivel debe haber bajado mucho. Pronto van a inscribir al perro del portero». La humillación la paralizó. Alfonso, el dueño, claramente intimidado por su cliente rico e influyente, miró a Sofía con lástima, pero también con una firmeza cobarde. «Disculpe, señora,
Pero las inscripciones de última hora ya terminaron. Era mentira. Desde donde estaba, Sofía podía ver la tabla con la hoja de inscripción sobre el mostrador. Solo había 3 nombres en ella. Ricardo no solo la humilló, usó su poder para cerrar esa puerta también, por puro capricho, por crueldad. Ella no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la tienda, la campanilla de la puerta sonando como una sentencia. La derrota no fue pequeña esta vez. Fue quirúrgica. Fue personal. Esa noche, el silencio de su pequeño apartamento era ensordecedor. Ana dormía, un ángel ajeno a las batallas de su madre. Sofía estaba en la cocina, lavando un vaso que ya estaba limpio, solo para mantener las manos ocupadas. Vio su reflejo en el oscuro cristal de la ventana. Vio el cansancio en sus ojos, las manos gastadas por los productos de limpieza. La voz de Marcos, su exmarido, y la voz de Ricardo se fusionaron en un coro venenoso en su mente. La gente como nosotros no se sube a un escenario. Algunas personas nacieron para estar tras bambalinas, y si tenían razón. La duda era una mala hierba, creciendo rápido y asfixiándolo todo. ¿Quién se creía que era? Una conserje, una madre soltera contando monedas a fin de mes. Soñar con escenarios y aplausos no era un lujo, era un delirio. Era una tontería peligrosa que la distraía de lo que realmente importaba. Trabajar más. Asegurar el futuro de Ana. El miedo la envolvió. ¿Y si, al perseguir esa fantasía, terminaba perdiendo lo poco que tenía? ¿Y si la advertencia de Ricardo se hacía realidad? Recordó a su propia madre, una mujer con una voz hermosa que solo cantaba mientras lavaba la ropa, siempre diciendo, «Esto no era para mí». El conformismo era una herencia familiar, una enfermedad que se transmitía de madre a hija. La idea de pasarle ese mismo miedo a Ana, de que un día su hija renunciara a un sueño por sentirse demasiado pequeña, fue como un puñetazo en el estómago. Su mirada se posó en la puerta del refrigerador. Había un dibujo allí, hecho con crayones. Una figura de palitos en un escenario, con un vestido brillante y un micrófono en la mano. Debajo, con la caligrafía infantil de Ana, estaba escrito, «Mamá la estrella». Ese pedazo de papel era su ancla, era su verdad. La verdad de Ricardo era cruel, la de Marcos era amarga, pero la de Ana era pura. La duda no desapareció, pero perdió su fuerza. Una nueva certeza, silenciosa y feroz, tomó su lugar. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a cantar, no por un premio, no por un escenario, sino para que su hija nunca aprendiera la palabra imposible. La decisión no fue un grito de guerra, fue una promesa susurrada en la cocina oscura. La batalla no estaba perdida, apenas estaba comenzando. Nadie la vio salir. El espectáculo había terminado y la conserje, la pieza central de la diversión, había vuelto a ser invisible. Sofía se movió por los bordes del salón, una sombra deslizándose junto a las paredes, hasta encontrar la puerta de servicio. La empujó y entró en el pasillo frío y mal iluminado de la parte de atrás, el sonido de la fiesta convirtiéndose en un zumbido distante y ahogado. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba escapar. Sus pies la llevaron al lugar más familiar de todo ese edificio, el pequeño depósito de artículos de limpieza. Entró, cerró la puerta detrás de ella y el mundo desapareció. La oscuridad era casi total, rota solo por una rendija de luz debajo de la puerta. El olor a cloro y desinfectante la envolvió, un olor a trabajo, a sumisión, y allí, en la oscuridad, rodeada por los instrumentos de su invisibilidad, se permitió derrumbarse. Se deslizó por la pared hasta el frío suelo de cemento, abrazando sus rodillas. Las lágrimas no hacían ruido, eran calientes y silenciosas, un río de humillación que corría por su rostro. Cada risa, cada mirada burlona se repetía en su mente, un carrusel de crueldad. La voz de Ricardo se mezclaba con la de su exmarido Marcos, en un dúo venenoso que susurraba la misma mentira.
no eres nada, no mereces nada. Un impulso de huir se apoderó de ella. Irse, tomar a Ana y desaparecer, ir a una ciudad donde nadie la conociera, donde el nombre de Sofía no estuviera manchado por esa noche. Habían ganado. Se encogió, con el cuerpo temblando, lista para ahogarse en su propia desesperanza. Su mano, buscando instintivamente un apoyo, un consuelo, entró en el bolsillo de su uniforme. Sus dedos no encontraron un pañuelo, sino la pequeña billetera de plástico, gastada por el tiempo. La abrió. Adentro, doblado en 4, estaba el tesoro que la mantenía en pie todos los días, el dibujo que Ana había hecho para ella en la escuela. Con manos temblorosas, lo desdobló. En la penumbra apenas podía ver los colores, pero conocía cada trazo. La figura de Palitos con un vestido de arcoíris en un escenario, bajo un sol amarillo y sonriente. Mamá, la estrella. Mirar ese pedazo de papel lo cambió todo. No se trataba de ella, nunca se trató de ella. No se trataba de su voz, de su orgullo herido o de su sueño de cantar. Se trataba de esa pequeña figura de Palitos. Se trataba del mundo que le dejaría a Ana. Un mundo donde su madre se escondió en un armario de escobas y lloró en la oscuridad. Un mundo donde le enseñaría a su hija a bajar la cabeza y aceptar las migajas de crueldad que los poderosos arrojaban al suelo. No, el llanto se detuvo. Las lágrimas se secaron en su piel, dejando un rastro salado de nueva determinación. La humillación no había desaparecido, pero ahora ardía de una manera diferente. Ya no era el fuego que consume, sino el fuego que forja. No iba a huir. No podía ganar jugando el juego de Ricardo, así que cambiaría el juego. Y recordó, en medio de ese mar de rostros burlones había una isla, un rostro que no se rió. El pianista de la banda, un señor de pelo blanco que había mirado a Ricardo con puro desprecio. Su imagen, una chispa de decencia, encendió una idea imposible en su mente. Se levantó, el cuerpo todavía adolorido, pero el alma en llamas. Abrió la puerta del depósito y salió. Se movió con un propósito que no tenía antes, siguiendo los pasillos de servicio hasta la zona trasera del escenario. El lugar era un desorden de cables, altavoces y botellas de agua. Los otros músicos estaban afuera, en el callejón, fumando y riendo, probablemente comentando el incidente, pero el pianista estaba adentro, solo, sentado en una caja de equipo. Limpiaba meticulosamente las teclas de su piano eléctrico con un paño suave. La expresión de su rostro era seria, sombría. Parecía un hombre en un funeral. Levantó la vista cuando ella se acercó y lo que Sofía vio en su mirada la hizo dejar de temblar. No había lástima, había respeto y una ira compartida. «Disculpe, señor», comenzó con la voz ronca. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo. «Arturo», dijo con voz grave y amable, «puede llamarme Arturo. Vi lo que ese sinvergüenza le hizo. Lo siento mucho, nadie merecía eso». Las simples palabras de validación, la primera amabilidad que escuchó esa noche, casi la hicieron llorar de nuevo, pero se tragó el nudo en la garganta. «Gracias», logró decir. «Yo quería preguntarle algo. ¿Usted y la banda todavía van a tocar hoy?» Arturo miró su reloj de pulsera. «Nos queda un set de 40 minutos. Si tengo estómago para tocar para esta gente», dijo con amargura. La observó, notando la extraña y decidida luz que había reemplazado el vacío en sus ojos. «¿Por qué la pregunta?» Sofía respiró hondo. «El momento de la verdad. Porque quiero cantar una canción». Arturo la miró fijamente, con el paño detenido sobre las teclas. El silencio se extendió por unos segundos. Esperaba que la despidiera, que la creyera loca. En cambio, las comisuras de sus labios se curvaron lentamente hacia arriba, formando no una sonrisa de alegría, sino una de complicidad. Vio la verdad en sus ojos. No era una petición, era una declaración de guerra.
Y él acababa de ser reclutado. Creo que podemos arreglar eso, dijo. ¿Qué canción tiene en mente? La aceptación de Arturo fue tan inmediata e incondicional que Sofía se quedó momentáneamente sin palabras. No la cuestionó, no dudó de ella, simplemente la vio. Una canción, repitió más para sí mismo, y un brillo de combatiente veterano apareció en sus ojos cansados. Sí, una canción es exactamente lo que esta noche necesita. Se levantó, el paño de limpieza olvidado sobre las teclas. La música no solo sirve para animar fiestas de gente rica, mi niña. Sirve para decir la verdad, y hoy vamos a decir una verdad. Su confianza era contagiosa, pero la duda de Sofía todavía era una muralla. Pero, ¿qué canción? Mi voz, no sé si pueda. Ya la he oído, la interrumpió amablemente. Cuando limpia el salón tarde en la noche, usted tararea. Cree que nadie la escucha, pero yo sí. Hay un alma ahí, una voz de verdad, no esas imitaciones que oímos en la radio. El cumplido viniendo de un verdadero músico fue como un bálsamo en la herida abierta de su autoestima. ¿Qué le gusta cantar? ¿Qué escuchaba en casa? Sofía pensó por un momento. Los recuerdos la llevaron lejos de esa terrible noche, a la pequeña sala de su infancia con el tocadiscos de su madre. Mi madre escuchaba mucho blues, soul, Etta James, Nina Simone. Los ojos de Arturo se iluminaron como si le hubiera dado la llave de una caja fuerte. Claro, susurró, eso es. No una canción para complacer, una canción para hacer sangrar. Se inclinó con voz baja y conspiradora. Olvídese de la banda, solo siguen el ritmo. Yo me encargo. Olvídese de Ricardo. Olvídese de toda esta gente. Cuando subamos allí, seremos solo usted, yo y la verdad de la música. No vamos a dar un show, Sofía. Vamos a ajustar cuentas. Su promesa no era de victoria, era de guerra. Y por primera vez, Sofía sintió que tenía un general a su lado. Tengo la canción perfecta, dijo Arturo, sus dedos tamborileando silenciosamente sobre una caja de equipo como si ya estuviera tocando. Es un blues antiguo, una canción sobre ser traicionado, sobre ser llevado al límite y decir basta. Le describió la canción, no las notas, sino su alma. No empieza con una explosión, empieza con un lamento, casi un susurro. Obligará a cada uno de esos idiotas a callarse para poder oír. Se inclinarán hacia adelante curiosos esperando el fracaso. Pero entonces, sus ojos brillaron, la música empieza a crecer. El dolor se convierte en fuerza, el lamento se convierte en un grito. Mientras hablaba, Sofía sentía que la canción tomaba forma dentro de ella. Podía sentir el ritmo pulsando en su sangre, las palabras formándose en sus labios. La revelación no era solo el nombre de la canción, sino la estrategia incrustada en ella. Era una trampa musical, un cebo para el silencio, seguido de una abrumadora demostración de poder. Era la historia de su propia noche. El dolor, la traición, la humillación, todo podía canalizarse en esa melodía. El miedo que aún residía en su estómago comenzó a transformarse en algo nuevo, algo cálido y afilado. Una justa ira. Ya no era una víctima defendiéndose, era una narradora de historias, y la historia que iba a contar era la de su propia crucifixión y su inminente resurrección. ¿Cómo lo haremos?, preguntó con voz firme. El bajista, Beto, tampoco soporta a Ricardo. Tiene buen oído, me seguirá. El resto de la banda que se las arregle, planeó Arturo rápidamente. Empezaré con una introducción de piano que nadie espera, fuerte, dramática. Prepararé el escenario para usted. Cuando le dé la señal, entra. El plan se estaba formando, una frágil arquitectura de venganza construida sobre blues y coraje. La prueba de nuestra victoria no serán los aplausos, continuó Arturo, su tono ahora el de un estratega antes de la batalla. Será su silencio. El silencio de cuando se den cuenta de lo que está haciendo. El momento eureka llegó cuando refinó el plan. No va a entrar al escenario con la banda.
Eso es lo que esperan. Están volviendo del descanso ahora. Esperaremos. Dejaremos que toquen un par de canciones más. Dejaremos que Ricardo se emborrache más, se vuelva más arrogante, sintiéndose el rey del mundo después de lo que hizo. La idea era brillante en su crueldad. Atacar no cuando la herida estaba fresca, sino cuando el agresor ya se sentía victorioso y seguro. Al final de nuestro set, detalló, le diré a la banda que tocaremos un estándar de jazz para cerrar la noche. Empezarán a tocar, pero sonrió, yo tocaré otra cosa. Tocaré nuestra introducción, crearé una tormenta en el piano, y usted, señaló el lado oscuro del escenario, se quedará escondida ahí. Cuando oiga mi llamada, un acorde específico, camina hacia la luz. No será llevada al escenario, emergerá de las sombras. Era perfecto. Una aparición, un fantasma musical. La hizo tararear la primera línea de la canción, muy bajo. Su voz, todavía ronca por la emoción, se entrelazó con el ritmo que él golpeaba en la caja. La sintonía fue instantánea, la trampa estaba lista. Tenían el arma, el plan y el objetivo. Y entonces, el plan casi se derrumba. La puerta del callejón se abrió y Bruno, el lacayo de Ricardo, entró en la sala trasera, con el celular en la mano. «Ricardo te está buscando», dijo a los otros músicos, antes de que sus ojos se posaran en la improbable escena. La conserje en una intensa conversación con el pianista. La desconfianza nubló su rostro. «¿Qué sigues haciendo aquí?», le preguntó a Sofía en tono agresivo. «Pensé que el jefe te había despedido». Y antes de que Sofía pudiera responder, Arturo se interpuso, bloqueando la vista de Bruno. «¿Me está ayudando a encontrar una partitura que perdí? ¿Algún problema con eso?» Su voz era tranquila, pero con un fondo de acero. Bruno los miró, su pequeño cerebro trabajando, tratando de entender. «Ya veo», dijo, escéptico. «Será mejor que no estés perdiendo el tiempo. A Ricardo no le gustará saber que le estás prestando atención a la de la limpieza». Le dio una última mirada desconfiada, una advertencia velada, y salió al salón principal. El aire se volvió pesado. Sabían lo que eso significaba. Bruno, en su afán por agradar, le contaría a Ricardo que estaban hablando. La sospecha de Ricardo se despertaría. La oportunidad de esperar hasta el final del set acababa de evaporarse. Desde el escenario oyeron la llamada para que la banda regresara. Era el momento. Arturo miró a Sofía, la urgencia ardiendo en sus ojos. La calma del estratega había desaparecido, reemplazada por la adrenalina del soldado en el campo de batalla. «Bruno va a hablar con Ricardo. Nuestro tiempo se acabó. Es ahora o nunca, Sofía. Es ahora o nunca». Las palabras de Arturo resonaron en la mente de Sofía, una campana fúnebre para el miedo y un llamado a las armas para el coraje. Ya no había tiempo para pensar, para dudar. Solo existía el momento, crudo y vertiginoso. La banda fue llamada al escenario y el sonido de los instrumentos conectándose era la cuenta regresiva para la batalla. Arturo sujetó el brazo de Sofía por un instante, su toque firme y tranquilizador. «Escuche», susurró, con voz urgente, los ojos fijos en los de ella. «No piense en nada, no en las palabras, no en las notas, y por el amor de Dios no lo mire a él. Encuentre un punto ciego al fondo de ese salón, una lámpara, una salida de emergencia, cualquier cosa. Finja que no existe nadie más en el mundo. La música es su historia, solo cuente su historia». Ella asintió, incapaz de hablar, contar su historia. La idea era tan simple y tan aterradora. Él la soltó y se dirigió al escenario, un veterano soldado caminando hacia la línea del frente. Sofía observó desde las sombras mientras se acercaba a Beto, el bajista. Las palabras fueron pocas, un murmullo rápido e intenso. «Cambio de planes, mírame fijamente, toca lo que yo toque, sol menor, ¿entendido?» «Beto,
Un hombre tranquilo que había visto lo suficiente del mundo como para reconocer una rebelión cuando se estaba gestando, solo miró el rostro de Arturo y asintió una vez. Una alianza forjada en una mirada. El guitarrista y el baterista, ajenos a todo, afinaban sus instrumentos, listos para otra noche de música de fondo para gente que no escuchaba. Mientras tanto, Sofía se movía. Se encogió, convirtiéndose en el blanco más pequeño posible, y se deslizó por el lateral del escenario, escondiéndose detrás de una pesada y polvorienta cortina de terciopelo. La tela le arañaba la cara y olía a años de polvo y cigarrillos apagados. Su corazón no latía, martilleaba contra sus costillas un frenético tambor de guerra. El miedo todavía estaba allí, un hielo en sus venas, pero ahora había algo más fuerte. La imagen del dibujo de Ana, el recuerdo de la humillación. El miedo la haría temblar, pero la rabia la mantendría en pie. Repitió el mantra de Arturo en su mente, como una oración. Cuenta tu historia, cuenta tu historia. Ya no era Sofía, la conserje. Era un testigo a punto de dar su testimonio. Las luces del escenario se encendieron y la banda comenzó a tocar una introducción suave, la canción que pensaban que iban a tocar. Y entonces apareció el último obstáculo, la personificación de todo su miedo y toda su rabia. Ricardo, alertado por Bruno, apareció a un lado del escenario como un tiburón que huele sangre en el agua. Sus ojos, pequeños y crueles, barrían la penumbra de los bastidores. La estaba buscando. Sabía, con la intuición de todo tirano, que algo estaba fuera de su control. No la vio, escondida en el pliegue de la cortina, pero su presencia era una amenaza física, un campo de fuerza de pura malicia. Marchó directamente hacia el piano, donde Arturo estaba sentado, con los dedos flotando sobre las teclas, el cuerpo tenso como la cuerda de un violín. «¿Dónde está?», siseó Ricardo, la voz baja y llena de una furia contenida. Arturo no se dio la vuelta. Mantuvo los ojos fijos en las teclas blancas y negras, como si contuvieran el secreto del universo. «¿Quién, señor Ricardo? Lo siento, pero estoy un poco ocupado tratando de empezar la canción». «¡Ah! No te hagas el idiota conmigo, viejo». La voz de Ricardo era un gruñido. «La de la limpieza. Bruno me dijo que ustedes dos estaban cuchicheando ahí atrás. ¿Qué estás tramando?» La amenaza era clara. El trabajo de Arturo, su reputación, todo estaba en juego. Arturo sintió que Sofía contenía la respiración en la oscuridad. Podía sentir su pánico desde el otro lado del escenario. Ricardo estaba a punto de dar la orden, de llamar a seguridad, de aplastar esa pequeña rebelión antes de que siquiera comenzara. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. El plan de esperar, de construir el momento, estaba muerto. La improvisación era la única salida, la supervivencia. Levantó la vista de las teclas y miró a Beto. Un único asentimiento. Beto dejó de tocar la suave línea de bajo que estaba haciendo y colocó los dedos en la posición correcta, con los ojos fijos en Arturo. Ricardo, al darse cuenta del intercambio de miradas, se irritó. «Te estoy hablando que...» Nunca terminó la frase. Ignorándolo por completo como si fuera un mosquito zumbando en el aire, Arturo levantó ambas manos y las dejó caer sobre el piano. No fue una nota, fue una explosión. Un acorde disonante, poderoso y salvaje, lleno de toda la furia y frustración que sentía. Un sonido que desgarró el pulcro ambiente del salón de fiestas, silenciando conversaciones, deteniendo tenedores a medio camino de la boca, haciendo que todos se volvieran hacia el escenario con un sobresalto. El guitarrista dejó de tocar, confundido. El baterista dejó caer las baquetas. Ricardo retrocedió un paso, sorprendido por la audacia, por el ataque sónico. La trampa se había activado, no con la precisión de un francotirador, sino con la detonación de una granada. En ese silencio conmocionado que siguió al acorde, un silencio más profundo que cualquier otro esa noche,
Sofía, escondida en las sombras, cerró los ojos y llenó sus pulmones de aire. La señal había sido dada. Era su turno. El acorde salvaje de Arturo aún vibraba en el aire, una onda de choque que dejó un rastro de silencio aturdido. Por un instante, Ricardo quedó paralizado, la expresión de ira congelada en su rostro. Había perdido el control. La narrativa que dominaba con mano de hierro le había sido arrebatada, pero la confusión duró solo un segundo. La arrogancia era su estado natural, su refugio. Se recompuso, la ira transformándose en una sonrisa forzada y peligrosa. Necesitaba reescribir lo que acababa de suceder, convertir la rebelión en parte de su espectáculo. Arrancó el micrófono del pedestal más cercano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vieron eso? ¡Qué entrada tan dramática! Se rió a carcajadas ante la audiencia confundida. Parece que nuestra estrella finalmente ha decidido honrarnos con su presencia. Tardaste, Sofía? ¿Necesitabas un empujoncito extra de nuestro maestro del piano? Intentaba desesperadamente parecer que estaba al mando, que todo era una broma que él mismo había orquestado. Calma, amigos, calma. No es un incendio, es solo el calentamiento vocal de nuestra artista. El sarcasmo goteaba de cada palabra. Parece que es más temperamental de lo que pensábamos. Deben ser cosas de artistas. Se volvió hacia la oscuridad a un lado del escenario, de donde sabía que ella vendría. No la veía, pero proyectó su voz como un látigo. Muy bien, Sofía, tienes la atención de todos, el escenario es todo tuyo. Hizo un gesto amplio y burlón con el brazo. Muéstranos ese talento oculto. Veamos si el canto es tan ruidoso y desafinado como esa introducción. El público, aún inseguro, comenzó a relajarse, algunos soltando risas nerviosas, listos para aceptar la versión de Ricardo, ya que era la más cómoda. Se cruzó de brazos, apoyándose en el piano como un emperador en su palco, listo para el espectáculo sangriento. Prometo que seré un juez justo, concluyó con una sonrisa de desdén. Pero no esperes aplausos solo por la valentía de aparecer. En ese tenso silencio, Arturo comenzó a tocar. Esta vez no hubo explosión. Sus dedos se deslizaron por las teclas, y lo que emergió fue una melodía lenta, melancólica y profunda. Un blues que parecía haber nacido en las profundidades del alma. Y entonces, un único haz de luz encontró a Sofía. Dio un paso adelante, saliendo de detrás de la cortina. No miraba a la audiencia, no miraba a Ricardo. Sus ojos estaban fijos en un punto distante en la pared del fondo, exactamente como Arturo le había instruido. El mundo no existía. Levantó el micrófono y cantó. La primera línea salió, no fuerte, pero con una claridad que cortó el aire. Era una voz que nadie allí habría esperado oír jamás. No estaba entrenada, pero era real. Cada nota llevaba el peso de su dolor, de su humillación. La letra hablaba de un amor que se convirtió en veneno, de una confianza rota. Un nuevo tipo de silencio cayó sobre el salón. Ya no era el silencio del shock, sino de la reverencia. La gente se inclinó hacia adelante, instintivamente. Esto no era una broma. Esto era arte. La expresión de Ricardo vaciló. La sonrisa presumida de su rostro se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad. Esto no era lo que esperaba. Esperaba una voz temblorosa, desafinada, una actuación patética que confirmaría su superioridad. Pero esto era bueno, era inquietantemente bueno. Necesitaba romper el hechizo, recuperar el control de la narrativa. Se inclinó hacia Bruno y los otros ejecutivos que estaban cerca del escenario, hablando lo suficientemente alto como para ser escuchado por encima de la música. «No está tan mal para hacer de la limpieza», susurró, forzando una risa. «Debe cantar mucho en la ducha. Probablemente se memorizó esta única canción durante meses para intentar impresionar a alguien».
Algunos de sus lacayos rieron débilmente, una lealtad automática, pero sus ojos, como los de todos los demás, permanecieron fijos en Sofía. El intento de veneno de Ricardo no surtió efecto. La voz de ella era el antídoto. La canción llegó a su primer estribillo. La melodía creció en intensidad y la voz de Sofía creció con ella. Cerró los ojos y el último vestigio de miedo se fue, reemplazado por una entrega total a la música. El dolor de la noche, la amargura de años, todo fue canalizado en su voz, que ahora se elevaba más fuerte, más poderosa. Ya no era un lamento, era una acusación. Alcanzó una nota alta, un aullido de alma pura, un sonido que era a la vez desgarrador y ferozmente desafiante. Fue un sonido que erizó los pelos de los brazos. Entre la audiencia se pudo oír un suspiro colectivo. Los teléfonos celulares, que habían sido guardados, se levantaron de nuevo, pero esta vez no para grabar una humillación, sino para capturar un milagro. Al fondo del salón, el CEO de la empresa, el señor Morales, un hombre mayor y discreto, se puso de pie para poder ver y oír mejor, con una expresión indescifrable. Ricardo vio al CEO levantarse, vio los rostros hipnotizados de la audiencia, vio los celulares grabando, vio su broma, su demostración de poder, transformarse en una apoteosis para su víctima. La sonrisa desapareció por completo. Su rostro se convirtió en un lienzo de furia impotente y shock. Miraba a Sofía ya no como un insecto que aplastar, sino como un enemigo que acababa de detonar una bomba en el centro de su imperio. Apretó los puños, las uñas clavándose en la palma de su mano. Debería haber llorado, debería haber huido, debería ser una historia divertida para contar el lunes. En cambio, le había robado su fiesta, su público, su autoridad. El suelo bajo sus pies, antes tan firme, comenzaba a agrietarse. Ya no tenía el control de esa noche. La conserje sí. La última nota de la canción quedó suspendida en el aire. Un hilo de plata incandescente, antes de disolverse en el silencio absoluto. Por un momento, el mundo entero pareció contener la respiración. Entonces, el hechizo se rompió. No con un aplauso, sino con un murmullo. Fue un sonido bajo, casi un zumbido, que comenzó en las mesas del fondo y se extendió hacia el frente como una marea. ¿Oíste eso? Dios mío, ¿quién es ella? Las palabras eran de asombro, de admiración. La audiencia, antes una masa unificada en la burla, ahora se fragmentaba en cientos de conciencias individuales, cada una procesando el milagro que acababa de presenciar. El murmullo creció, transformándose en una ola de conversaciones emocionadas. El foco ya no era solo la voz de Sofía, sino la crueldad de Ricardo. Las mismas personas que se habían reído antes ahora se volvían hacia él, las miradas cambiando de complicidad a acusación. Bruno, el joven ejecutivo, miró el rostro lívido y furioso de Ricardo, y luego la figura exhausta pero digna de Sofía en el escenario. Vio el poder cambiando de manos en tiempo real. Sin pensar, dio un paso a un lado y luego otro, distanciándose físicamente de su jefe como si fuera radiactivo. La lealtad, construida sobre el miedo y la ambición, se evaporó bajo el calor de la verdad. Cerca de la primera mesa, la esposa de un director, que se había reído con ganas, ahora se secaba una lágrima furtiva, el rostro contraído en una máscara de vergüenza y repulsión hacia Ricardo. El veneno que él había servido ahora se volvía contra él, y en medio de ese caos creciente, el CEO, el señor Morales, continuaba su lento caminar hacia el escenario. Se movía con una calma deliberada que era más amenazante que cualquier grito. No era solo un espectador, era el juez, y se acercaba para dictar su sentencia. La audiencia lo sintió. El camino se abrió para él. La gente retrocedió, dejando un pasillo libre entre el juez y el escenario. Ricardo vio que se acercaba y el pánico se apoderó de su furia. La canción de Sofía terminó.
El silencio volvió por un segundo, y entonces el salón explotó. Fue un trueno. Un aplauso ensordecedor, una ovación de pie que sacudió las copas de cristal en las mesas. La gente no solo aplaudía, estaba pidiendo perdón, estaba celebrando la redención. Ricardo, desesperado, agarró el micrófono. Ok, muy bien, ¿verdad? Una hermosa sorpresa. Demos un aplauso a... Pero su voz fue engullida por el rugido de la multitud. Nadie lo oía. Era un fantasma gritando en medio de un huracán. Ricardo vio su mundo derrumbarse. El aplauso no era para él, era para ella. El respeto en la mirada del señor Morales no era para él, era para ella. Desesperado, intentó su último recurso, la mentira. Se abrió paso a la fuerza entre la multitud que lo ignoraba, llegando junto al CEO justo cuando la ovación comenzaba a disminuir. Necesitaba desacreditarla, pintarse como la víctima de una trampa. Señor Morales, dijo Ricardo, con la voz sonando estrangulada, un patético intento de normalidad. Una pequeña broma que, lo admito, se salió un poco de control. Forzó una risa. Esa mujer es una oportunista, usted entiende. Probablemente lo planeó todo con el pianista, para conseguir algo de dinero, un ascenso. Usted sabe cómo es esta gente. El señor Morales no se volvió hacia él de inmediato. Sus ojos todavía estaban en Sofía, que permanecía en el escenario jadeando, los hombros finalmente relajándose. Parecía pequeña y exhausta bajo las fuertes luces. Entonces, el CEO giró lentamente la cabeza. Su mirada, fría como el Ártico, se posó en Ricardo. Su voz no fue alta, pero cortó el ruido residual del salón como un bisturí de hielo. ¿Broma, Ricardo? La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de un peso mortal. Le oí ofrecer dinero a su empleada para que se humillara frente a todo mi equipo directivo. Le oí burlarse de la dignidad de una persona. Hizo una pausa, y su mirada se suavizó por un segundo al volverse hacia el escenario. Y lo que acabo de presenciar fue la mayor demostración de gracia, talento y coraje que he visto en muchos años. Se volvió de nuevo hacia Ricardo, y el hielo en su voz regresó más duro que antes. Y también fue la mayor, más repugnante y más cobarde demostración de abuso de poder que he tenido el disgusto de ver dentro de mi propia empresa. Cada palabra fue un clavo en el ataúd de Ricardo. Las personas más cercanas lo oyeron y la noticia se extendió por el salón en olas de silencio conmocionado. No se moleste en venir a la oficina el lunes, continuó el señor Morales, el tono final e irrevocable. De hecho, no se moleste en volver a poner un pie en ese edificio. Le pediré a seguridad que lo acompañe a su oficina para que pueda vaciar su escritorio. Ahora. Se dio la vuelta, dándole la espalda a Ricardo, un gesto de despido final y absoluto. Fue una ejecución pública, rápida y brutal. Sofía, desde el escenario, observó la escena. No había triunfo en su rostro, no había una sonrisa de victoria, solo había un inmenso y cansado alivio. Respiró hondo, un suspiro tembloroso de un soldado cuyo cuerpo finalmente admite que la guerra ha terminado. Su mirada se encontró con la de Arturo en el piano, y él le dio un lento y orgulloso asentimiento. Era todo lo que necesitaba. Dos guardias de seguridad, que parecían haber surgido de la nada, se colocaron a cada lado de Ricardo. Se quedó allí, congelado, con el rostro pálido, una máscara de ruina total. El hombre que, minutos antes, era el rey de la fiesta, ahora era un prisionero escoltado al exilio. La multitud se abrió para dejarlo pasar. Nadie se atrevía a mirarlo. La fiesta había terminado. La música se había detenido. En el silencio que se instaló, el único sonido era el de los pasos de Ricardo siendo llevado lejos. El rey caído, despojado de su corona y su reino, desapareció. Y en el escenario, en el silencio que siguió a la batalla, Sofía permaneció de pie, sola y finalmente en paz.
El rugido de la audiencia disminuyó hasta convertirse en un silencio pesado y extraño. Ricardo había desaparecido, arrastrado como escombros por la marea que él mismo había creado. La fiesta estaba muerta, el ambiente de celebración reemplazado por una resaca colectiva de vergüenza y admiración. Sofía permaneció en el escenario, el zumbido de la adrenalina comenzando a disiparse, dejando atrás un cansancio que parecía venir del alma. Arturo se levantó del piano y caminó hacia ella, sus pasos resonando en el salón silencioso. No dijo nada grandioso, solo puso una mano temblorosa en su hombro. «Lo lograste, mi niña», dijo, con la voz quebrada. «Lo lograste». «Lo logramos», respondió ella, y lo abrazó, un gesto de gratitud que valía más que cualquier palabra. En ese momento, en medio de ese lujoso salón, ellos eran los únicos dos que entendían el verdadero peso de esa noche. El CEO, el señor Morales, subió los escalones del escenario con el rostro serio. Los pocos invitados que quedaban observaban en silencio. No se acercó como un jefe, sino con la deferencia reservada a un igual. «Señora», comenzó, luego vaciló. «Disculpe, con todo esto no sé su apellido». «Es Sofía», dijo ella con voz tranquila. «Solo Sofía». «Sofía», repitió el nombre como si lo estuviera grabando en su memoria. «En nombre de toda esta empresa, le pido disculpas. Lo que sucedió aquí hoy fue una falla inexcusable de carácter y liderazgo. Fue inaceptable». Miró el espacio vacío donde había estado Ricardo. «Y lo que usted hizo», se volvió hacia ella de nuevo, «fue extraordinario. Gracias. Gracias por recordarnos lo que significa tener dignidad». Le tendió la mano. Ella la estrechó. La mano de él era firme, la de ella todavía temblaba un poco. No pidió nada, no esperaba nada. Simplemente le entregó el micrófono a un técnico de sonido atónito. Bajó los escalones del escenario y sin mirar atrás cruzó el salón. Pasó junto a Bruno, que no se atrevió a levantar la vista. Pasó por las mesas de personas que se habían burlado de ella y ahora la miraban con reverencia. No quería su admiración, solo quería ir a casa con su hija. Abrió la puerta de servicio y salió, dejando atrás el mundo que la había juzgado, para volver al mundo que le daba fuerzas. Pasaron semanas. El video grabado en los celulares esa noche se convirtió en una leyenda urbana digital, un viral que acumuló millones de vistas y generó docenas de artículos sobre la conserje con voz de ángel. Pero Sofía se mantuvo alejada de todo. Pidió una licencia en el trabajo y se concentró en Ana, en sí misma, en curar la herida. En una oficina al otro lado de la ciudad, Ricardo comenzaba en un nuevo empleo, un puesto menor, en una empresa menos prestigiosa, su nombre manchado para siempre por la infamia digital. Cierta tarde, mientras conducía, una radio local comenzó a tocar una versión amateur, grabada desde un celular, de una mujer cantando un blues con un dolor desgarrador. Reconoció la voz de inmediato. Con un grito de furia, golpeó el volante y apagó la radio, pero no podía apagar el recuerdo de su caída. Mientras tanto, en la pequeña sala de Sofía, sonó el teléfono. Era Alfonso, el dueño de la tienda de música. Su voz estaba llena de un arrepentimiento sincero. «Sofía, soy yo, Alfonso. Lo siento mucho, fui un cobarde. Lo que hice ese día no tiene excusa». Sofía lo escuchó en silencio. «Pero llamé por otra razón», continuó, con voz emocionada. «Un amigo mío, es productor musical, uno de los buenos. Vio tu video, no para de hablar de tu voz, quiere conocerte». Sofía estaba sentada a la mesa, ayudando a Ana a colorear un libro. Miró el dibujo, los colores vivos que su hija esparcía por el papel, creando un mundo mejor, más brillante. La nueva realidad no era un contrato millonario o la fama instantánea. Era una puerta que se abría, una puerta que ella misma había derribado con su voz. «Está bien, Alfonso», dijo, una sonrisa tranquila formándose en sus labios. «Acepto la reunión.
Llegó al estudio de grabación unos días después, un lugar profesional, intimidante, con paredes alfombradas y consolas de sonido que parecían paneles de naves espaciales. Mientras esperaba en un pasillo, la puerta de una de las cabinas de grabación se abrió y una joven cantante salió con el rostro marcado por la decepción. Claramente había tenido una mala audición. El productor, un hombre de aspecto cansado, salió justo detrás, listo para despedirla de forma breve y profesional. Sofía vio a la joven, vio sus manos temblando, entrelazadas frente a su cuerpo. Vio los ojos llorosos de alguien que estaba a punto de rendirse. Se vio a sí misma. Antes de que el productor pudiera hablar, Sofía dio un paso adelante, dirigiéndose directamente a la joven. «Disculpa», dijo con voz suave. La joven la miró, sorprendida. «Escuché un poco desde afuera. Tu afinación al final de la canción estaba un poco baja». El rostro de la joven se descompuso aún más, esperando el resto de la crítica. «Pero el sentimiento», continuó Sofía, «el sentimiento estaba todo allí, estaba en tu voz, y eso es algo que nadie puede enseñar». Le dedicó una sonrisa cálida y genuina. «No dejes que nadie te diga que eso no vale nada». Fue un acto pequeño, casi insignificante, pero para Sofía fue monumental. La mujer que había sido silenciada y humillada, a la que le habían hecho creer que no valía nada, ahora usaba su voz no para cantar, sino para levantar a otra persona. Había roto el ciclo. El productor observó el intercambio, la mirada cansada reemplazada por una de profundo respeto, no solo por la artista que había oído en el video, sino por la persona que veía frente a él. La joven cantante susurró un «gracias» y se fue con un poco más de luz en sus ojos. El productor se volvió hacia Sofía. «¿Podemos empezar?» Ella asintió, sintiendo una calma que nunca antes había sentido. Al entrar en la cabina y ponerse los auriculares, mirando el micrófono que la esperaba, un pensamiento final se cristalizó en su mente, tan claro y verdadero como la nota más pura que jamás había cantado. La música nunca se trató de mi voz, se trató de encontrar mi voz. La historia de Sofía es un viaje de dolor, coraje y finalmente redención. Pero su mensaje va mucho más allá de una sola noche, de una sola canción. Nos obliga a hacer una pregunta importante. ¿Cuántas Sofías hay a nuestro alrededor todos los días? ¿Cuántos talentos increíbles, cuánta fuerza y cuánta dignidad caminan invisibles entre nosotros, simplemente porque el mundo decidió juzgarlos por sus uniformes, por sus trabajos, por sus apariencias? La verdad es que vivimos en un mundo lleno de personas que, como Ricardo, intentan menospreciar a los demás para sentirse más grandes. Usan el poder, el dinero y el sarcasmo para construir sus castillos de arrogancia, esperando que todos a su alrededor bajen la cabeza. Pero la historia de Sofía es la prueba de que esos castillos son de arena. Nos muestra que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en cómo nos levantamos después de haber sido empujados al suelo con toda la fuerza. La dignidad es un escudo que ninguna humillación puede romper permanentemente. La voz de una persona, cuando finalmente encuentra el coraje para hacerse oír, puede derribar murallas. Y es por eso que hoy quiero preguntarte a ti, ¿que has visto esta historia hasta el final? ¿Crees en esto? ¿Crees que dentro de cada persona, sin importar cuán humilde o silenciosa parezca, existe una fuerza extraordinaria esperando el momento adecuado para revelarse? ¿Crees en el poder de la dignidad contra la arrogancia? Si tu respuesta es sí, quiero pedirte que hagas algo muy simple, pero muy poderoso. Ve a la sección de comentarios y escribe solo una palabra. Sí, nada más. Solo sí. Queremos crear una cadena de afirmación, un mural de positividad que muestre cuántas personas todavía creen en la resiliencia del espíritu humano. Cada sí en los comentarios no es solo una palabra,
Es un voto de confianza en Sofía y en todas las personas que en este preciso momento están luchando por encontrar su propia voz. Y si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir algo, considera compartirla. Envía este video a un amigo que esté pasando por un momento difícil o públicalo en tus redes sociales. Nunca sabes quién necesita escuchar un mensaje de esperanza como este. A veces, una historia como la de Sofía es la chispa que alguien necesita para reavivar su propia llama interior. Aquí en nuestro canal, creemos que las historias son la herramienta más poderosa para generar empatía e inspirar cambios. Si tú también crees en esto y quieres seguir acompañando viajes emocionantes como el que viste hoy, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Tenemos muchas otras historias que contar. Gracias por vernos. Y nunca olvides escuchar con atención las voces silenciosas que te rodean. Una de ellas podría cambiar el mundo.